Hola, ¿qué tal mi gente emprendedora? Les damos la bienvenida a este nuevo Aprenda y Venda. Hoy, como siempre, feliz de poderlos acompañar. Yo soy Jazz Schuller y vamos a estar disfrutando de esta hora hoy de una clase magistral, así que quédese ahí conectado. Invitadísimos para que empiecen desde ya a compartir a través de sus redes sociales. Estamos en Facebook y también la invitación es para que ingresen a nuestro canal de YouTube, se van a suscribir y activan la campanita para que puedan ver toda la programación, todos los videos, el contenido que nosotros tenemos aquí en Teleamiga. Por supuesto también en nuestra cuenta de TikTok y en Instagram, donde todos los días les subimos una historia y les contamos quiénes son nuestros invitados y qué vamos a estar realizando. ¿Ya están listos? Hoy vamos a tener una clase diferente, una clase que ustedes habían pedido. Vamos a ver un poquito clase teórico-práctica con un invitadazo y vamos a ver de dónde y por qué llegó la acuarela a Colombia. ¿Cómo es eso del acuarelado? Vamos a saber un poquito más. Así que nuestro invitado del día de hoy pues es César Bertel, cartagenero, y les cuento que tiene el récord Guinness en tener la acuarela más grande del mundo. Ya le vamos a preguntar. César, bienvenido a nuestro taller. ¿Cómo has estado? Qué rico verte. Muy buenas tardes, Yamil, encantado. Sigue nuestro taller, por favor. Gracias, muy amables. Bueno, hoy, como les conté, es una clase diferente, porque tenemos un invitadazo. César, hablemos un poquito. ¿Quién es César Bertel? Bueno, primero que todo, muy complacido, muy contento de estar aquí con esta brillante oportunidad. Y me alegra que el arte siga siendo noticia, siga siendo parte de nuestro entorno, de nuestra vida nacional, de nuestra vida personal. César Bertel es un cartagenero dedicado a las acuarelas durante más de la mitad de mi vida. Se las he dedicado a las acuarelas y si me preguntas por qué las acuarelas, es porque Cartagena es tal vez la ciudad de Colombia donde se da inicio a un movimiento acuarelístico muy importante hacia el siglo XIX. 18, 19. Hubo generales de la República. Gabriel Tatis, tuve la oportunidad de ser un acuarelista y era general de la Guerra de Independencia nuestra. Posteriormente vinieron los hermanos Generoso Jaspe y crearon todo un movimiento acuarelístico en la ciudad. Y entonces la acuarela es un referente de la pintura de la ciudad como tal. En todas las esquinas de Cartagena se venden acuarelas. Y uno desde muy niño tiene como ese contacto visual y ese contacto con la acuarela. Y allí fue donde empezó el proceso, ¿no? de tratar de aprender a manejar la técnica. Una técnica realmente muy fácil, pero al mismo tiempo muy compleja en sus detalles. Es una técnica exacta. La acuarela es la única técnica de las artes en las que no se puede corregir. Tú puedes corregir el óleo, el acrílico, la escultura, la novela, la televisión. Usted puede corregir hasta un mal matrimonio. Pero no la acuarela. Pero no puedes corregir una acuarela. Entonces, eso genera cierto temor, cierto nervio en el manejo y en la aplicación de la acuarela como tal. Pero bueno, esos fueron mis inicios con la acuarela. Yo no he ido a una facultad de arte para aprender acuarela porque desafortunadamente en Colombia no existen facultades de arte. Ya no se enseña incluso la acuarela. Y la acuarela ha venido siendo desplazada, olvidada. Y parte de la misión que yo mismo me he puesto frente a la acuarela es volver a colocar la acuarela en el pedestal que se merece en el concierto de las artes plásticas de Colombia. Así es. Aquí estamos viendo, César, esto que hace, estas imágenes hacen parte de tu libro y lo que les contábamos al inicio hace parte también de la obra por la cual tienes el récord Guinness. ¿Cuánto mide esta obra? Bueno, esta obra tiene 12 metros de largo por 1,50 metros de ancho. Y tiene 12 metros porque la pared más grande de la Sala Republicana del Museo de Arte Moderno de Cartagena tiene 12 metros. Esa es la razón del por qué tiene esa dimensión. Si la pared hubiese tenido más metros, pues seguramente la hubiese hecho de mucho más metros. Quiero decir que
es un reto, para mí fue un reto en lo artístico, fue un reto en lo humano, fue un reto en lo económico, porque pintar una obra de estas características, pues eso no se había hecho. O sea, solo a un loco como yo fue el que se le ocurrió esa idea. Pero más que pintar una acuarela de 12 metros es mostrar, romper todos esos paradigmas que la gente tiene en su inconsciente social, de que la acuarela es una cosa facilista, que la acuarela es una técnica de señoras allá desocupadas en el patio de sus casas. No, la idea era romper todos esos esquemas mentales y mostrar que la acuarela es una técnica con la que uno puede representar cualquier actividad pictórica contemporánea. Es una técnica durable, es una técnica muy preciosa. Y algo de lo que tú decías al comienzo, la acuarela es tal vez la técnica pictórica más antigua conocida por la humanidad, aún más. Lo que primero el hombre utilizó para disolver el pigmento mineral y vegetal fue el agua, porque la tenía a flor de piel. Entonces, en esos largos periodos de glaciaciones, el hombre en una cueva encerrado, aburrido, ¿sí? En esa época no había internet, ni WhatsApp, nada de esas cosas, imagínate. No había lo que nos está quitando hoy las posibilidades de poder apreciar el arte y de poder aprender. Ustedes conectaditos, más adelante César nos va a hacer una demostración, vamos a ver diferentes técnicas, diferentes materiales de cómo se puede trabajar, y hoy pues tenemos el honor de tener este artistazo. Recuerden que ustedes también pueden realizar sus preguntas a través de nuestras redes sociales en YouTube, pueden dejar sus preguntas aquí en la cajilla de descripción, que nosotros vamos a ir respondiéndoles a medida que podamos. A mí realmente me gusta todo lo que has trabajado, César. Ha sido una obra bastante impresionante, y de hecho también dentro de lo que trabajas le has hecho un trabajo muy importante y especial al papel, que es el mismo papel de arroz, pero ojo chicas, que es un poquito diferente al que nosotros vamos normalmente a las manualidades, a nuestra tienda, y decimos quiero ese papel de arroz. Tú le has hecho un trabajo importante. Sí, es parte de las innovaciones que yo he introducido en la acuarela en Colombia y en el mundo. Y es que resulta que esto es un descubrimiento de los chinos hace 3000 años. Los chinos fueron los inventores del papel de arroz, y todo estaba escrito en esos papeles, o sea, el arte, la cultura, la religión, el pensamiento, las dinastías, todo eso estaba pintado, y con el tiempo el papel de arroz empezó a desaparecer. Entonces, ¿cómo preservar y mantener ese papel, esa prueba testimonial de la historia, cómo mantenerla? Entonces los chinos descubrieron que pegando esos papeles a sedas y a linos, otro invento chino, con gomas naturales, alargaron indefinidamente la vida de los papeles artísticos. Yo lo que hice fue traer ese descubrimiento hace 3000 años de los chinos a valor presente, con la tecnología de hoy, con los procedimientos de hoy, y mis acuarelas están enteladas. O sea, yo mis acuarelas las pinto sobre papel como tradicionalmente se pinta la acuarela, y posteriormente se pegan. Ahí podemos ver en las imágenes que ustedes están viendo, podemos ver una obra mía que está pegada a un lienzo, a un canvas, a una lona costeña, como normalmente se conoce. Está pegada con gomas naturales, y con eso yo eliminé el vidrio en la acuarela, porque básicamente la presentación de las obras de arte sobre papel se hacen enmarcándolas con vidrio. Yo eliminé eso porque en medios como el nuestro, donde tenemos humedades por encima del 80%, pues con el tiempo empieza a aparecer hongo, y el hongo le quita valor, y el hongo deteriora una obra de arte. Bueno, tenemos unas imágenes de lo que ha sido como los inicios de la acuarela. Hablemos un poquito de esto, César. Sí, les decía que el hombre aburrido en esa caverna, cuando no existía WhatsApp, ni existía Instagram, ni no estas cosas de las redes sociales, pues la primera forma que el hombre utilizó para diluir el pigmento fue el agua. El pigmento natural, vegetal y animal que tenía a flor de piel, el óxido ferroso, todas esas cosas están en los parques. Entonces, se dice que al utilizar el agua para diluir el pigmento, pues la acuarela es eso, es diluir el pigmento, o sea, el color, diluirlo con agua. Entonces, uno no puede decir con precisión que en la caverna
se hizo la primera acuarela. No, sencillamente el vehículo que se utilizó el agua y el hombre con eso desarrolló la pintura rupestre conocida en las cuevas de Altamira, de La Croix, desde hace más de 70.000 años. Y hay que decir que en Colombia, en el Parque Chiribiquete, tenemos la Capilla Sixtina y la pintura rupestre. En Colombia, aquí en nuestro medio, los indígenas nuestros de hace más de 30.000 años pintaron sobre las paredes de Chiribiquete todo lo que tenían en su entorno, el agua, los animales, la cacería, todas estas cosas. Pues bien, la acuarela se desarrolla hasta llegar a los grandes maestros de la pintura contemporánea. Ahí en imágenes podemos ver una obra, por ejemplo, de Peter Paul Rubens, uno de los grandes pintores clásicos. Es una acuarela del maestro Rubens. Tenemos acuarelas, esa es una acuarela del siglo XIV. Tenemos acuarelas de un pintor muy famoso italiano, Canaletto, sobre Venecia. Ahí la pueden ver ustedes en pantalla. Tenemos acuarelas hechas por Rembrandt, el gran pintor holandés. Ahí tenemos la madre de Rembrandt. Y por el estilo, todos los grandes pintores de la época pintaron en acuarelas. Solo hasta el siglo XV aparece precisamente ya no el agua para diluir el pigmento, sino que aparece el aceite. Entonces aparece el famoso óleo. Okay. Entonces el óleo coge y desplaza la acuarela, porque el óleo ya se puede pintar sobre tela, se puede pintar sobre madera, se puede pintar sobre cualquier superficie. Y eso lo que hizo fue que fue apartando de los grandes museos y de las grandes galerías, fue apartando la acuarela, y la acuarela terminó por allá en los rincones más oscuros de la época. Entonces en el siglo XV aparece el óleo. Ahí podemos ver una imagen precisamente de cómo llega la acuarela a América hace 500 años. Precisamente en estos días estamos celebrando precisamente la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guananí en el Caribe. Ahí tenemos una acuarela que ilustra eso. La acuarela es una técnica impresionista, es una técnica realista, es una técnica con la que nosotros podemos retratar la realidad casi en el mismo momento en que sucede. Recordemos que para esa época no había cámaras fotográficas. Ajá, es muy cierto. Y la acuarela era la pintura que nos daba la posibilidad de hacer el testimonio histórico. Entonces, con la conquista española llega la acuarela a América. Entonces, ¿qué pasa? Trajeron de España los famosos relatores, que eran los comunicadores sociales de la época, ¿sí? Y eran acuarelistas y eran pintores. Y entonces todas las imágenes de lo que se descubrió aquí en América se pintó con acuarelas. Luego viene la expedición botánica de José Celestino Mutis. Posterior a eso entonces viene la guerra de independencia. Ahí veíamos unas imágenes de Bolívar en el páramo de Pisba. Todo eso se pintó con acuarelas. Después viene entonces la comisión coreográfica, que aquí no sabíamos que teníamos. Y hacia los años, comienzos de los años 1900, surge la clase obrera en Colombia alrededor del río Magdalena, y podemos ver en imágenes una acuarela del maestro Peronel Gómez pintada en los años de 1920, donde muestra precisamente el surgimiento de la clase obrera nuestra, y se retrata la masacre de las bananeras, las huelgas petroleras, etcétera, etcétera. Entonces yo por eso sostengo que la acuarela forma parte de nuestro ADN histórico, o sea, toda nuestra historia ha sido pintada con acuarelas. Y resulta que sobre la acuarela hoy tenemos una ignorancia, un desconocimiento absoluto y total frente a esta técnica, que es una técnica con la que se ha retratado nuestra historia, y lo vengo sosteniendo. Ahí podemos ver de la pintura rupestre precisamente las manos. Y justamente las manos fueron el primer aerógrafo. Más adelante vamos a hacer una demostración sobre el uso del aerógrafo en la acuarela, porque el aerógrafo fue inventado por los acuarelistas ingleses del siglo XIX, porque no hay cosa más difícil en la acuarela que hacer un fondo. Y entonces ellos inventaron el aerógrafo para aplicar la acuarela, porque descubrieron que es muy difícil hacer fondos en acuarela. Y entonces sucede que hoy el aerógrafo lo usa todo el mundo, menos los acuarelistas. Entonces los acuarelistas no usan el aerógrafo, y sucede que yo estoy utilizando el aerógrafo. Yo uso el aerógrafo.
Me gusta mucho y es muy cierto lo que tú dices, porque sí hemos visto la incursión del aerógrafo, pero en otro tipo de técnicas, y por ejemplo, yo me estoy enterando hasta ahora que se puede utilizar en la técnica de acuarelas. Hoy hemos querido traer y compartir con todos ustedes esta clase tan interesante. Yo estoy anonadada, de hecho, desde que tuve la oportunidad de conocer a César, porque realmente es algo que parte de la historia de la que nosotros trabajamos muchas veces y no tenemos ni idea de por qué. Entonces, mira cómo se van dando las cosas, ¿no? Sí, me parece muy importante que hagamos este recorrido por la historia, porque es importante pintar, desarrollar el talento innato que todos tenemos frente a la pintura, pero también es importante conocer la historia, o sea, tener una claridad frente a los hechos más importantes que se han sucedido en la historia nuestra, precisamente con la acuarela, en la parte académica, o sea, tener un sustento, o sea, los artistas como tal debemos tener un discurso que alimente el proceso creativo de nuestras obras, porque no se trata de pintar por pintar y de hacer cosas pensando en la venta, no, los artistas todo el tiempo estamos pensando en desarrollar momentos artísticos, momentos creativos, entonces me parece muy importante esto que estamos haciendo, ya tú lo habías anunciado, ¿no? Que íbamos a hacer una cosa un poco distinta. Sí, que íbamos a hacer algo un poco distinto y eso lo que en parte queríamos hacer, traerles algo diferente y que podamos aprender y tener las bases del arte, porque si bien lo que tú decías, a veces se tiene como el concepto de que, ay no, esos son un poconón de viejitas allá que de verdad se sientan en el patio. No, hay fundamentos, hay historia y todo tiene un porqué. Nosotros empezamos a trabajar y tenemos diferentes formas de arte. Nos vamos a esta primera pausa y ya regresamos con mucho más quieticos, porque ahorita vamos a tener un demostrativo espectacular aquí en Aprende y Venda. Regresamos a esta segunda parte de Aprenda y Venda, hoy con un programa diferente porque quisimos traerles arte y historia y esperamos que ustedes estén allí súper conectadísimos y conectadísimas. Vamos a seguir, pero antes quiero que demos un tipcito muy importante. La flor que teníamos en tu cuadro, ¿qué es? ¿La flor de dónde? Es la flor del guainía, así se conoce. La flor del guainía es una flor única en el mundo. Estaba en peligro de extinción y bueno, afortunadamente una fundación muy importante del país la recupera y hoy se hace el cultivo de esa flor. Y el colibrí que tenemos ahí es un colibrí de cola larga, endémico de nuestro país, de las zonas de Cauca, Valle y Nariño, y límites con Ecuador. Entonces, aquí estoy haciendo un recuento de nuestra fauna y flora a través de mis pinturas. Eso es verdad, yo tuve la oportunidad de ver una exposición de César espectacular. Igual miren, aquí tenemos el libro, ya ahorita les voy a estar mostrando algunas imágenes para que ustedes puedan apreciar un poquito todas las obras de arte que hace César y que tiene, que yo sé que se van a asombrar. Hoy vamos a hacer un demostrativo que esperamos que ustedes estén allí, que les guste muchísimo. ¿Y qué materiales vamos a estar utilizando, César? Empezamos. Bueno, entonces... Vamos a ponernos aquí un poquito de pie. Exacto, vamos a ponernos de pie. Yo voy a correr esto aquí para aquí y ahorita les muestro. Listo. Bueno, el soporte más importante para pintar acuarela es el papel. Estos papeles son papeles artísticos, deben ser 100% algodón. Son papeles que no pueden tener químicos porque el químico atacaría el pigmento. Okay. Hay marcas muy reconocidas en el mundo. Las marcas más importantes son Arches, francés, hay papeles italianos, hay papeles holandeses, hay papeles alemanes, hay papeles artísticos muy importantes exclusivamente para la acuarela. Entonces empezamos con el papel. Hablando del papel, se pueden utilizar ese tipo de papeles. El pincel que básicamente se utiliza para pintar acuarelas
es un pincel, básicamente es un pincel redondo que ustedes lo pueden apreciar aquí. Tienes una punta y tiene la punta porque un pincel de este calibre nos da la posibilidad de hacer grandes masas de color, pero también llegar a pequeños detalles con su punta. En el mercado existen este tipo de pinceles, algunos de pelo natural. Este es un pelo de Marta, por ejemplo, y son costosos, demasiado costosos. Y con el tiempo, el martillado que tiene el papel, el granulado que tiene el papel, va acabando la punta del pincel. Entonces, un pincel costoso de estos, pues, a no ser que quien haga las acuarelas las venda muy bien, tendría la oportunidad de estar comprando pinceles de eso. Normalmente yo utilizo pinceles acrílicos que son un poco más cómodos económicamente hablando, pinceles redondos que son mucho más baratos. Existen este tipo de brochas para crear superficies húmedas bien importantes. También existe este tipo de pinceles que son pinceles de espuma muy importantes. Esta para acá, préstame este que está precioso también, me encanta. Este es un vaso como para mi café. Sí, tenemos pinceles planos también que se usan para cierto tipo de efectos, todos acrílicos. Este es un pincel japonés muy famoso para pintar acuarelas. Eso es básicamente lo que tiene que ver con los pinceles. Vamos a hablar de las pinturas. Por ejemplo, aquí tenemos acuarelas que vienen en tubo de diferentes marcas. Hay marcas muy reconocidas en el mundo, francesas, japonesas, italianas, hasta chinas inclusive. Si yo quisiera practicar, por ejemplo, César, perdón, te interrumpo, en la casa, ¿podría hacerlo también de pronto con las acuarelas que tengo? Claro, es perfectamente válido. Por eso estamos hablando de los materiales, para que todos se den cuenta de que son perfectamente válidos para trabajar. Pero hay una cosa interesante, y es que en el mundo ya hoy se consiguen acuarelas líquidas, o sea, ya la acuarela diluida. No necesitamos preparar mucha acuarela en el taller, en la paleta. No necesitamos, porque ya las acuarelas vienen aquí. En Colombia se producen esas acuarelas líquidas conocidas como ecolines. Okay. Quiero decirles que yo tengo obras mías pintadas con ecolines colombianos de hace más de 10 años y las obras están intactas. O sea, no es el cuento ese de que esto no dura y que la luz acaba con el color. Pues desde luego, ninguna obra de arte puede estar expuesta a la luz directa del sol porque se acaba. Okay. ¿Sí? O sea, la Mona Lisa la ponemos al sol de aquí de Barranquilla en un día como hoy con un sol canicular como el que hace en Barranquilla, y en 3 meses no tenemos Mona Lisa. Bueno, hablemos entonces de la paleta. Aquí, ¿qué necesitas? Esta. Yo normalmente utilizo esta paleta, no quiere decir pues que sea la que utilizamos. En el mercado hay cantidad de opciones de paletas, pero créame que la mejor paleta para pintar acuarelas es un plato. Okay. Un plato blanco, completamente blanco, es el plato ideal para diluir el color y pintar y bueno, hacer cantidad de cosas maravillosas. Eso a nivel de la paleta. Bien, existen en el mercado también este tipo de estuches que tienen acuarelas de color con su respectivo pincel, y aquí tenemos algo de la paleta. Este tipo de estuches son muy comunes para hacer apuntes cuando salimos al aire libre, a tomar apuntes del paisaje, de este tipo de cosas. Tomamos apuntes con este tipo de estuches muy comunes en el mercado también. Y bueno, esto es una forma también de mantener color y tener el color. Pues bien, estamos listos para comenzar nuestros primeros ejercicios. Vamos a mirar todas las posibilidades plásticas que tiene la acuarela reaccionando con diferentes tipos de materiales. Entonces, aquí tenemos el agua, un vehículo supremamente importante. Sin agua no podemos pintar acuarelas. Hay una recomendación sobre esto, las señoras sobre todo que están muy pendientes de la limpieza todo el tiempo. Quiero decirles que el agua hay que mantenerla hasta el último momento, así esté llena de color y pigmentos.
Sobre eso es muy importante que no se cambie el agua. Solo hasta cuando se termina, así esté del color que sea. ¿Por qué? Porque cuando lavamos los pinceles en el agua o los introducimos en el agua, dejamos pigmento y dejamos los vehículos que tienen las acuarelas para adherirse a los papeles. Por ejemplo, la bilis de Whey y la goma arábica. Todo eso queda en el agua, hasta el color. Incluso se pueden hacer a posteriori, cuando ya tengamos el agua ya diluida, podemos hacer cierto tipo de efectos, los vamos a ver. Con la misma agua. Entonces yo tengo un ritual que es mojarme las manos, untarme las manos con el agua con el que vamos a pintar, me lo aplico en la cara. Es un ritual. Todos los artistas tenemos rituales a la hora de pintar. Entonces vamos a producir nuestra primera mancha de color, ¿sí? Vamos a humedecer el papel. Bueno, los papeles ya no hay necesidad de humedecerlos para trabajar sobre ellos. Ya hoy los papeles vienen tan muy bien preparados que no necesitamos sino aplicar el color de manera directa, rápida. Entonces creamos una masa de color, una masa de humedad, perdón. ¿Sí? Tenemos aquí con estos pinceles que son muy buenos para crear este tipo de masas. Humectar el papel, ¿sí? Exactamente, humectamos. Vamos a utilizar aquí acuarelas líquidas, como les había dicho. Y vamos a producir aquí ya se ve hasta bonito eso, ¿no? Sí, miren este ya efecto tan lindo. nosotros podemos decir que este es un Big Bang, ¿sí? O la explosión primigenia, que son los nombres que se usan hoy. Aquí creamos una masa de color, aquí tenemos una masa de color. Y vamos a aplicarle alcohol a esa masa de color para ver qué pasa. Alcohol normalito, el que tenemos en la casa. Alcohol normal, antiséptico, el que venden en todas las droguerías. Y aplicamos eso. Mire el efecto que acabamos de producir con el alcohol, ¿sí? Esto es básicamente para crear texturas. Eso depende del objetivo que uno quiera para producir. Nosotros podemos decir que esa es la Vía Láctea, ¿sí? Parece una explosión de la Vía Láctea. Bueno, continuamos. Vamos a producir otra masa de color. Humedecemos nuevamente. Y con la misma agua estamos trabajando. Con la misma agua. Mire que ya el agua empezó a cambiar, ¿sí? Empezó a ponerse del color que estamos trabajando. Ok. Vamos a utilizar otro color. Amarillo. Tenemos un amarillo cadmio. ¿Amarillo qué? Cadmio. Cadmio. Muy lindo, sí. Este es un color muy Seguimos bello. aquí para que ustedes sigan anotando. Es que nosotros, profe, tenemos aquí nuestra agenda de manualidades. Y entonces, blanco antiguo, blanco beige, blanco gris, blanco sucio, blanco novia. Entonces, ya ahora sabemos que hay amarillo cadmio. Verde Sí, Navidad, sí. verde. Vamos verde, a hablar, ¿no? Perfectamente válido. Vamos sí. a hablar de todas esas. Bueno, aquí tenemos Barsol. Barsol igual del que tenemos en casa. Igual que el que se hace en la casa. Bueno, este en la medida en que él se va secando, va produciendo diferentes tipos de efectos. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, lo dejamos ahí para que ya ahorita lo no miramos. sé si podemos poner eso. Aquí, vamos a quitar este. Ok, vamos a colocarlo aquí. Cuando él se seque, él va a producirnos una cantidad de texturas. Vamos a seguir aquí entonces creando masas de color. Humedecemos para que el pigmento se diluya más fácil en el papel. Por eso era que les decía hace un rato que aquí tenemos el rojo. Y creamos una masa de color. Miren la facilidad con que la podemos producir. Entonces tenemos una masa de color y a esa masa de color le vamos a aplicar thinner, por ejemplo. Entonces miramos a ver qué pasa con el thinner. Mire. O sea, ya hemos utilizado alcohol, Barsol
y thinner. Mire los efectos tan maravillosos que ya empezamos a producir con cómo reacciona la acuarela ante todos estos productos. Cuando trabajamos, profe, este tipo de hojas, que pronto vamos a hacer este tipo de ejercicios como el que nos estás compartiendo hoy, ¿la hoja tiene algún derecho o se trabaja por cualquier parte de la hoja? No, se puede trabajar por ambos lados, sin ningún inconveniente. O sea, todas las tenemos así, entonces vamos a probarlo de una vez. Okay. Vamos a trabajarlo en el otro sentido. Esa es una de las ventajas de la acuarela, que si la acuarela no nos queda bien por un lado, pues le podemos dar la vuelta al papel y seguimos por otro lado, pintando sin problemas. Bueno, vamos a usar aquí otro color. Azul tenemos acá. Bueno, nos encantaría que ustedes dejaran sus comentarios, que nos cuenten qué tal les ha parecido esta clase magistral de acuarelas, estos ejercicios que hemos querido compartir con todos ustedes también, un poco de historia. Mire, aquí ya, por ejemplo, ese efecto está súper bonito. Hermoso. Ajá. Esto lo podemos dejar así tal cual y sobre eso yo puedo hacer un jardín. Ya tengo un montón de flores. Estas flores aquí en el interior del país las llaman como pensamientos, les llaman. Ah, creo que sí, las azules que son azules. Sí, ¿Sí ves? pensamientos. Entonces tenemos pensamientos, entonces ya yo puedo esas dicen las abuelas, no me las siembren en el jardín si las nietas están solteras porque si no, no se casan. Eso, si no, no se casan, entonces... Yo creo que tengo el jardín completo en mi casa. Bueno, aquí tenemos una masa de color azul, ¿sí? Y vamos a aplicarle un poco de... vamos a aplicarle un poco de trementina. Vamos a utilizar aquí la trementina, que es muy común para los que pintan en óleo. Okay. ¿Sí? Entonces le aplicamos trementina. Mire todo este poco de efectos que podemos producir. O sea, estas son todas las posibilidades plásticas que tenemos para crear distintos tipos de superficies trabajadas en acuarela. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otra técnica, otra forma de producir efectos. Bueno, para este ejercicio, bueno, vamos a tener que colocar esto en otro sitio porque vamos a ver aquí. se nos está agotando el espacio. El espacio. Si quiere, pongámoslo en el piso, ¿te parece? Sí, voy a agacharme aquí un poquito. Exacto. Listo. Bueno, vamos a entrar un poco en materia de lo que muchos de ustedes quieren ver. Vamos a crear nuestra última masa de color y vamos a ver aquí cómo reacciona el color ante un procedimiento muy, muy antiguo, conocido por todos, que es el efecto de la sal. ¿Cómo reacciona la sal ante el color? Bueno, esa es una técnica también que de pronto quizás hemos visto que ha sido como auge a través de las redes sociales, se ha viralizado y es trabajar con la sal. Sí, la sal es un efecto muy, muy común, sin embargo lo vamos a hacer aquí hoy para que todos ustedes tengan mayor precisión sobre este efecto. Esta es una sal parrillera común y corriente. Se puede utilizar otro tipo de sal, la sal normal, la del salero de la casa, lo podemos utilizar. Normalmente utilizamos un grano un poco más grande. La sal marina puede funcionar también. La sal marina, sí, todas las sales funcionan. Y mira así cómo se está absorbiendo. La sal empieza inmediatamente a absorber el color, a absorber el pigmento, y cuando seque esto un poco, nos van a quedar unas rositas muy lindas que se pueden utilizar también como distintos tipos de texturas de lo que creamos, hacer, de lo que podamos hacer. Bueno, definitivamente fascinados con la clase que estamos viendo el día de hoy. Nos vamos a organizar aquí para tener un poquito más de espacio. Corta pausa y regresamos. Sí, eso.
Regresamos a este segmento de Aprende y Vende. ¿Qué tal les parece? Miren, estas imágenes hacen parte de la exposición, profe, lo dije bien, Pachamama, sí, y están en tu libro. Estas, miren acá, tan hermosas. Este libro está espectacular, tiene muchísima historia. Miren, acá, miren. Acá hay fotografías también, parte de todo tu trabajo. Hay una fotografía con Gabriel García Márquez, ¿qué fue? ¿Fueron amigos? ¿Pintaste algo? Sí, fuimos amigos con Gabo. Él tiene en su colección privada una obra mía y yo pinté una obra precisamente que hoy reposa en el Museo de Gabo en Aracataca, que es una obra donde yo ilustro a través de la obra, ilustro las primeras letras de los 100 años de soledad. Un libro espectacular, pero queremos seguir con los ejercicios que estamos realizando el día de hoy, así que ustedes sigan ahí conectaditos y conectaditas, yo sé que están ahí súper pendientes. Paso bueno, esta. Aquí estoy preparando 3 tipos de verdes, sí, es mi color. Quiero contarles que la temática de mi obra es la selva amazónica. Ajá. Porque viviste mucho tiempo en el Amazonas, ¿no? Viví 15 años en el Amazonas de Colombia, en el departamento del Putumayo, y esa es la temática de mi obra. Entonces estoy produciendo 3 tipos de colores, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, estoy utilizando unos recipientes para prepararlos, y básicamente pues es el amarillo combinado con el azul, ya eso ya ustedes lo saben por la teoría del color. Y entonces esto es lo que nos va a servir de insumo para lo que viene ahora como parte de la demostración. ¿Ok? Bueno, entonces todos quieren ver, por ejemplo, cómo se pinta un árbol. Entonces vamos a pintar un árbol. Por aquí tenía yo mi lápiz. Esto es acuarela o técnica de aguaditas. Ya ven por qué yo hago aguaditas y hago la técnica así, acuarela, y es que yo les digo, César, que yo hago así como muchos manchoncitos con la pintura, porque como yo estoy en el proceso de aprender a dar luz, sombra, entonces yo nada más riego el color y ya queda lindo. Perfecto. Bueno, y tienes unos ejemplos ya de lo que puedes hacer con el color. Bueno, aquí ustedes pueden ver, tenemos aquí el diseño de un árbol, de un tronco, de lo que puede ser un árbol. Es para que ustedes vean el efecto de húmedo sobre húmedo. Estamos trabajando básicamente ese efecto, ¿no? Entonces aquí empezamos con nuestro pincel a crear diferentes tipos de manchas, de texturas. Aquí uno queda en silencio porque es el momento en el que el artista está creando. Está espectacular. Recuerden ustedes compartir nuestro video, también darle like, comentarlo y estar atentos porque seguimos aquí con muchísimo más en todas nuestras transmisiones, siempre trayéndoles cosas diferentes. Recuerden que estamos en Facebook, en TikTok, en nuestra cuenta de Instagram y por supuesto en YouTube. Aquí ya mezclaste un poquito de café. Mira la forma también en la que coges el pincel. Uno cómo debería coger el pincel, pues la manera correcta. Normalmente la idea es que uno lo coja utilizando la punta, esto que estoy haciendo yo. Pero para cierto tipo de efectos, pues uno puede hacer esto, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Ya ustedes pueden ver aquí que ya tenemos un tronco de tronco. Me gusta mucho y ya ahorita vamos a ver los efectos. Yo estoy viendo aquí el efecto que dio la sal, espectacular. Un poquito de negro. Y uno creería, profe, que si está trabajando un árbol, a menos que sea así como un fondito que le queramos dar negro, pues no se trabajaría tanto negro en un árbol. Sí, pero es una forma de crear sombras y luces, ¿no? Bueno, aquí tenemos un árbol. Ustedes lo van a ver en el recorrido de mis obras. No sé si lo podamos colocar así. Aquí, ahí está. ¿Sí? Ok.
Ahí tenemos un árbol. Si yo quisiera llevar esto un poco más lejos, pues uno puede hacer este tipo de efectos, por ejemplo. Y aquí ya cambiamos la brocha. Aquí ya, sí, exacto, por el tamaño de la pincelada, ¿sí? Ya yo puedo empezar a producir aquí más o menos una textura como si fuesen hojas. ¿Ves? Esta creación, César, ¿en qué te inspiras? ¿Hace parte de tu imaginación, del recuerdo de pronto de todo el tiempo que viste en el Amazonas? Recuerdo. Yo pinto del recuerdo, no pinto de la imaginación. Porque si lo hiciese así, pues mi obra tendría otros componentes, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos una textura, ¿sí? Que nos da la idea de que aquí hay un árbol lleno de hojas. Ya ustedes la pueden apreciar aquí. ¿Ok? Espectacular. Ok. Vamos a ver entonces el detalle de una hoja. Entonces, alguien me preguntaba hace un rato que si yo empezaba a pintar sin diseño básico, y resulta que todas las actividades humanas requieren de un mínimo de diseño. Incluso lo que uno vaya a hacer en la vida, una compra, una decisión, cualquier decisión fundamental de la vida, pues está sometida casi siempre a un proceso de planeación previo, ¿no? En este caso, pues ustedes ya pueden observar, aquí tenemos un diseño rápido de una hoja, no sé si la alcancen a ver. Bueno. Ahí se ve un poquito. Ahí algo se ve. Bueno, ahí está el diseño a lápiz. Vamos a tratar de crear. Todo esto que hemos hecho lo hemos trabajado combinando la técnica de húmedo sobre húmedo y seco sobre seco. Por ejemplo, las hojas las hicimos seco sobre seco y el tronco, ustedes se dieron cuenta que le apliqué una banda de humedad para crear el efecto. Ahora vamos a hacerlo seco sobre seco, ¿sí? Entonces vamos a crear esto. Y entonces empezamos a degradar un poco esto. Seguimos acá pintando. ¿Y este verde fue una mezcla original prácticamente que hiciste o utilizaste un tono de verde? No, hice una mezcla de amarillo con verde normal. Esto es una cosa nueva, trabajar con acuarelas líquidas, ¿no? Siempre estamos, los acuarelistas siempre dicen, son un poco ortodoxos y a veces no admiten este tipo de cosas. Y resulta que pues todo esto da inmensas posibilidades para crear efectos de preciosidad sobre las obras y que uno como artista también se rete, ¿no? Bueno, si queremos ver un poquito más de tu obra, César, ¿dónde podemos ir a verla o cómo te encontramos quizás en tu página web? Sí, está mi página web, cesarbertel.com. Me consiguen en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Sí, me consiguen básicamente en esas redes, ¿no? Y está mi página web que es cesarbertel.com y ahí van a ver toda mi carrera artística y todos los viajes que he hecho, las exposiciones, los países que he visitado con mis pinturas. Ahí se puede ver todo alrededor de mi carrera artística, de mi desarrollo artístico, ¿no? Hay una parte muy bonita dentro de la carrera de César y durante esos 15 años que estuve viviendo en el Amazonas y fue que también trabajaste mucho con niños. Alguna vez me hablaste de un mural que se elaboró allá, ¿no? ¿Que se hizo? Sí. Yo empecé un proceso con niños en el Putumayo para enseñarles a pintar. Porque allá pues nunca había estado un artista, por allá en esas zonas olvidadas del país nunca había estado un artista, entonces me pareció como chévere
trabajar con los niños y dejarles conocimiento a ellos, ¿no? Bueno, aquí ya podemos ver. Miren, preciosísima. Encantadísimo. Quiero que ustedes nos cuenten qué tal les ha parecido esta clase tan espectacular. Recuerden que hoy tenemos una clase magistral de acuarelas. Y así nos vamos a esta corta pausa y ya regresamos a nuestro último segmento. Uy, ¿cuánto nos queda? ¿Qué tal estas texturas tan espectaculares? Recuerden que aquí se utilizaron diferentes elementos como la sal, se utilizó alcohol, se utilizó también barsol, y utilizamos thinner y utilizamos otro también que se me olvida el nombre. Trementina. Trementina, sí señor. Bueno, aquí en estos últimos minutos, cerrando este segmento, vamos a ver si podemos hacer una obra. Bueno, si podemos hacer, no. Si César hace la obra y nosotros vemos cómo la hace. Claro que la hacemos. Vamos a darle duro. Vamos a crear un fondo de lo que supuestamente nosotros podemos imaginarnos que es el fondo que tiene por allá la selva, ¿sí? Donde se ven todas esas texturas, esas hojas. Vamos a crear eso. Espectacular. Bueno, César, mientras vamos creando esta obra, estando en el Amazonas, ¿cómo te fue con los nombres de los árboles? Pues bien, imagínate que con el tiempo aprendí a conocerlos, a identificarlos. Los nativos también me ayudaron mucho en ese proceso. Y bueno, no puedo decir que hoy sea como un biólogo o algo así, pero sí conozco muchos nombres de los árboles nativos de la Amazonía nuestra, ¿no? Aquí en Colombia. Como nombres como cuáles raritos de pronto que nosotros no hayamos escuchado. Bueno, hay un árbol muy común, es el caracolí, el yarumo, los guayacanes. Ese tipo de árboles son muy recurrentes. Las heliconias, lo que la gente comúnmente llama como platanillo, ¿no? Pero son las heliconias que parecen que como ¿verdad? Tiene hojas como de plátano. Bueno, aquí ya más o menos tenemos un fondo. Vamos a utilizar el secador para que esto sea más rápido. Vamos a absorber aquí un poco de agua aquí. Bueno, aquí ya tenemos lo que supuestamente es el fondo, lo que nos va a quedar como fondo de la selva. Perfecto, ahí se pueden ver las hojas, parte de troncos de árboles, ese tipo de cosas. Ahora vamos a hacer nuestro primer plano. Entonces vamos a empezar a trabajar con nuestro primer plano. Entonces vamos a crear El primer plano, ¿en qué nos ayudaría para una obra? Es la parte en la que ya definimos el detalle. Ya empezamos a trabajar como si fuésemos, o sea, como la fotografía realmente, ¿no? El ojo humano, el primer plano está muy bien detallado porque lo tiene
el cerebro lo reproduce muy bien. El segundo plano, ya empiezan los detalles más importantes de la naturaleza a desaparecer. Ya no tenemos la misma visual de campo del primer plano, ¿sí? Entonces es por eso que los pintores, a través de la pintura, engañamos en cierta manera el ojo del observador. Bueno, aquí ya pueden ver ustedes que hay algo así como una palmera, que son muy comunes. Estoy viendo la facilidad con la que le haces las hojas a las palmeras. Yo tendría que utilizar un stencil. ¿Un qué? Un stencil, una plantilla. ¿Sí? No. Es que la facilidad, o no sé si de pronto también sea el tipo de pincel que estás utilizando también. Bueno, pero ya tuviste los pinceles que usamos hace un rato, ¿sí? Entonces, bueno, ya tienes. Créanme que hoy he aprendido muchísimo. Bueno, aquí tenemos, esa es la idea, ¿no? De que todos aprendamos. Los artistas todo el tiempo estamos también aprendiendo. Bueno, seguimos aquí creando detalles de la selva. Desde luego, esto es una cosa muy rápida. Ya en el taller pues uno trabaja a otra velocidad, un poco más lento, más racionalmente pensado el detalle, ¿sí? Aquí ya podemos cambiar, por ejemplo, a este tipo de cosas. Aquí todos estamos maravillados con la clase del día de hoy, la verdad. Bueno, muchas gracias. Miren, y así de entretenida se nos fue esta clase, realmente que el tiempo se pasó volando, volando, volando. César, agradecerte por haber compartido con nosotros este demostrativo y esta clase magistral tan espectacular. De verdad que para nosotros fue todo un honor y todo un placer haberte tenido el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos y pues encantadísimo de estar aquí. Como dicen por ahí las señoras, lástima que el tiempo en televisión sea tan corto, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de crear más detalles aquí. Ahí ya damos los últimos detalles. A ustedes recuerden estar conectados con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, que nuestro programa se repita en diferentes horarios, en la mañana y en la noche, para que lo puedan ver por si de pronto llegaron tarde a la clase del día de hoy y que próximamente estará en nuestro canal de YouTube. Hoy nuestro invitado, el maestro César Bertel. Los invitamos para que ustedes puedan visitar su página web y conocer un poquito más de todo lo que tuvimos el día de hoy. Tuvimos historia de las acuarelas, tuvimos efectos, aprendimos y miren estas obras tan lindas que se crearon hoy en este ratico. Aquí ya finalizamos, César, y de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, aquí tenemos una demostración rápida de todo lo que podemos hacer con las acuarelas. Bueno, levantémoslo un poquito aquí. Y a ustedes, familia, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo Aprende y Venda. Hasta pronto.